Genial. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión 5. Llevamos casi por la mitad, bueno, por la mitad, porque la última sesión es más de tutoría colectiva, dudas, haremos un resumen de todo lo dado, lo impartido en la asignatura, así que estamos ya en el Ecuador. Bueno, hoy como, a ver, un momento, que no conecte el cable y el internet es mejor si va por cable. Vale, ya. Sí, es porque no estaba en internet por cable. Vale, ya creo que está solucionado. ¿De acuerdo? ¿Me escucháis bien ahora? Vale, vamos a probar. De todas formas, a veces ya sabéis que son cosas del directo. Bueno, estaba diciendo que estamos ya en la mitad de los contenidos teóricos, ¿vale? Y también de las sesiones. Hoy vamos a ver el tema del color, ¿vale? De la percepción del color, que es bastante complementario al de la semana pasada, ¿vale? Al que vimos, donde vimos conos, bastones, el nivel de convergencia, la adaptación a la oscuridad, ¿vale? Es como si la semana pasada dimos los aspectos más básicos relacionados con la percepción visual y para poder entrar en la percepción del color, ¿de acuerdo? A ver, antes de empezar, bueno, comentaros que a algunos de vosotros ya os he dado el feedback de la actividad. Estoy bastante satisfecha con los trabajos que estáis entregando. De hecho, esos son los aspectos que quería considerar. Sí que hay que trabajar un poco en el tema de la bibliografía, ¿vale? Pero bueno, entiendo que estamos en primer semestre de primer curso y que es algo que os iremos recordando a lo largo de todas las asignaturas del grado, ¿vale? Pero bueno, estoy bastante contenta supongo que vosotros también, con los trabajos que estáis subiendo. Así que felicidades. Esto sirva de motivación para los trabajos futuros, no solo de mi asignatura, sino del resto de asignaturas. ¿De acuerdo? Y antes de empezar con la teoría, de nada. Antes de empezar con la teoría, quería saber si tenéis alguna duda a nivel generalizada o incluso a nivel individual, relacionada con el contenido, relacionada con las actividades prácticas. ¿Queréis comentar algo? ¿O de momento vais bien? Sí, Eva, cuando quieras. Yo estoy haciendo repaso de tus clases y ya cuando lo ves una segunda vez hay cosas que el día en vivo, como que uf, y después como que ya mejor, porque me he repasado la 3, estoy en medio casi de la 4, la estoy volviendo a repasar, no la he acabado, pero estoy allí y cuando lo repasas por segunda vez como que las cosas ya no te dan tanto miedo. Supongo que si lo repaso otra vez más ya me lo sabré bien, pero bueno, que es Sí, sí, la primera vez, el otro día es que salí tan asustada de la sesión porque había tantas cosas nuevas que, uff, sí. y me di cuenta que si vas repasando como que te ayuda mucho. Sí, gracias Eva por compartirlo, porque creo que nos tranquiliza a mí como docente, ¿no? De que los conceptos poco a poco se van consolidando y supongo que a tus compañeros, pues como alumnado también. A ver, lo que le pasa a esta asignatura eh, es que es de psicología básica. Entonces yo creo que te matriculas en el grado, o al menos a mí me pasó así, nos pensamos que vamos a ver las psicopatologías del tirón, ¿vale? O algo de educación, de desarrollo, ¿vale? Alguna asignatura de estadística, pero quizá, o al menos yo no estaba preparada para la asignatura de percepción y luego, pues, por casualidades de la vida, al final soy docente de ella, ¿no? Entonces, entiendo que esta asignatura asusta mucho porque hay muchos conceptos nuevos, la mayoría de vosotros no venís
de un bachiller de ciencias, ¿no? Donde se ha dado biología, donde al menos se sabe lo que es la neurona. Entonces, desde aquí tenemos que empezar a explicar la neurona, explicar la bomba eso de potasio y, claro, son muchos conceptos. No solo es que estemos explicando percepciones, que explicamos además la base previa. Entonces, vale, ¿se ha ido el audio? Vale, pensaba que sí. Voy a salir un momento y vuelvo a entrar, ¿vale? Vale, estoy de vuelta. Es que a veces cuando empiezo sin el cable es como si se quedase pillado, ¿vale? Y ya empieza a dar problemas. A ver si así no me da problemas y si no, pues llamo a soporte y ya está. Bueno, que estaba diciendo que lo que ha comentado Eva tranquiliza mucho. Yo creo que tanto a vosotros como alumnado como a mí. Y que aquí es que se están tratando muchísimos conceptos. Entonces no, es normal que os vayáis asustados de las sesiones, pero confío en que tras una segunda o tercera visualización todo quede un poco más claro, ¿vale? ¿Algo más que queráis destacar? A ver, ¿estáis con el caso clínico? Bueno, con la psicopatología. Bien, habéis empezado, ¿no? Genial, hoy hablaremos un poquito de ello. Leila, si quieres la duda, me la preguntas cuando nos pongamos con la actividad práctica, que va a ser como en la segunda parte de la sesión, ¿vale? Ana María, pues luego nos dices lo que no encuentras, ¿vale? Yo justo ahora, después de clase, colgaré un artículo que ya tiene unos años, es de 2009 y está muy resumido, pero creo que os va a venir bien para comenzar el caso clínico, ¿vale? Es que no lo tenía ubicado en la carpeta y justo lo encontré hoy y creo que os puede venir bien como para empezar la actividad para aquellos que no la hayáis empezado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya, Leila, claro, es que como en sí esta patología no tiene un tratamiento, ¿vale? Las consecuencias psicológicas las tenéis vosotros es decir, están relacionadas con alteraciones de ansiedad y de depresión, ¿vale? Que sí, está muy poco estudiada esa esfera, pero ya os digo yo que bueno, en este tipo de psicopatología, como no hay tratamiento, las personas tienen una mala adaptación al medio. Entonces vais a tener que ahondar un poco en las consecuencias relacionadas con ansiedad y depresión. ¿Vale? Lo veremos luego. Es decir, que no hay estudios, de hecho yo me atrevería a decir que no hay ningún estudio específico sobre las consecuencias psicológicas de la cromatopsia. Quizá tenéis que abarcar, que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y ver, pues, vosotros como futuros psicólogos, qué consecuencias psicológicas pensáis, ¿vale? O consideráis que este paciente puede tener. ¿Vale? Aunque la referencia no venga de un artículo sobre las consecuencias psicológicas de la acromatopsia y sea una referencia que venga sobre las consecuencias de un trastorno adaptativo, porque eso es lo que les pasa a los pacientes con este tipo de trastorno, ¿de acuerdo? Vale. Bien, pues hoy vamos a ver el color.
El color, bueno, es una de las cualidades más obvias y dominantes en nuestra percepción visual. Para poder explicar el color necesitamos haber entendido o al menos haber explicado previamente el tema de los conos, ¿vale? El funcionamiento de los fotorreceptores, tanto de conos y de bastones, pero sobre todo de conos, que son los que participan directamente en la percepción del color, ¿de acuerdo? Como ahora veremos. Las funciones de la visión cromática es una pregunta que puede salir como redacción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo os voy dando pistas. Saldría así, ¿vale? Describe brevemente las funciones de la visión cromática, ¿no? La primera función es que el color nos ayuda a identificar y clasificar las cosas, ¿vale? Además de identificar los objetos, el color nos ayuda a localizar los objetos en un paisaje, en una escena. Esa es como su segunda función. Y la tercera función no es solo que nos ayude a detectar los objetos, sino que disminuye cuando el color, veis en la foto, cuando el color es coherente con el color que tiene el objeto, ¿vale? La velocidad de procesamiento es menor a cuando el color no es coherente con el color del objeto. Es decir, tardamos menos en percibir un plátano amarillo que en percibir un plátano violeta. ¿Se entiende esto? Vale, bien. De hecho, ¿conocéis la tarea Stroop? ¿Te la han hecho, Claudia, o la has administrado tú? Vale, pues Stroop, bueno, es para medir atención, ¿no? El grado de interferencia, bueno, con Stroop se mide muchas cosas. Atención sostenida, atención selectiva, el grado de interferencia, ¿no? Entre el procesamiento del color y el procesamiento verbal de la palabra, ¿no? Entonces, el Stroop es un ejemplo de que cuando el color concuerda, ¿no? Ya sea con la palabra o con el objeto, la velocidad de procesamiento es menor, ¿vale? Entonces, la capacidad sí, la capacidad de nuestro sistema perceptivo para percibir el color está muy asociada a la velocidad de procesamiento, ¿vale? De hecho, sería como si tuviésemos que elegir una función cognitiva en la que más incida la percepción del color, sería esa, ¿vale? La velocidad de procesamiento. Bien, ¿qué colores percibimos? Pues percibimos muchos colores, pero los investigadores han denominado colores básicos al rojo, verde, azul, amarillo. El resto de colores se denominan colores secundarios o colores extra porque al final provienen de la mezcla de estos cuatro colores básicos, ¿vale? Al final, mezclando estos, aunque parezca una locura, como ha dicho antes Claudia, con la mezcla de estos cuatro colores, ¿vale? Podemos llegar a distinguir hasta 200 colores, al menos en el ser humano, sin patología, ¿de acuerdo? Los colores, aunque parezca que los objetos ya nacen con el color, ya vienen hechos con color, no es así. Los colores, de hecho, no se diferencian tanto por los colores que se hayan mezclado para obtener ese color extra, sino que los colores extras se distinguen por la saturación. Es decir, cuánto blanco, si habéis estudiado pintura, pues a lo mejor para hacer un naranja tienes que mezclar un rojo y un amarillo y introducir blanco, ¿vale? Pues el nivel de saturación es cuánto blanco, esa cantidad de blanco que tiene cada color en la mezcla que se establece entre los básicos. Pregunta, ¿los básicos tienen saturación? No, no tienen saturación. Esta cualidad de la saturación es para los colores extra. ¿Hasta aquí bien? Bien. Colores y longitud de onda. Muchas veces asociamos el color con la longitud de onda, es decir, veo esto en verde porque la luz que le llega a ese objeto es de una longitud de onda determinada.
Esto es así en parte, ¿vale? Los colores de los objetos sí que vienen determinados por la longitud de onda que se refleja de la luz en esos objetos. Es decir, el sol o el luminoso, ¿no? O el foco incide sobre los objetos y el nivel de luz que reflejan los objetos es lo que llega a mi retina y es lo que es con lo que se inicia el proceso de la percepción del color de ese objeto, ¿vale? Pero la longitud de onda no es lo que define el color, sino que el color que yo voy a ver está definido por la reflectancia, que es la capacidad del objeto para reflejar esa longitud de onda que le llega, ya sea de los rayos del sol o del luminoso, y la transmisión, que es el proceso que va desde esa reflectancia, es decir, desde que el objeto refleja la longitud de onda hasta que mi fotorreceptor de mi retina capta ese, esa longitud de onda. ¿Se entienden los dos conceptos? Vale. De hecho, si el color de los objetos estuviese determinado solo por la longitud de onda, pues al final casi todos los objetos tendrían los mismos colores, ¿vale? Entonces, aquí creo que se va a ver muy bien. En la gráfica, estas gráficas son gráficas de reflectancia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un objeto que, que está en una longitud de onda de 600, bueno, imaginaros, de 650, ¿vale? Debería de dar el mismo color, si solo, es decir, debería mi cerebro debería de percibir en rojo todos los objetos que reflejen la luz que le llega de 650 como longitud de onda. Pero esto no es así. ¿Por qué? Por la reflectancia. Porque dependiendo del nivel de reflectancia que tenga el objeto, pues vamos a percibir un tomate gris, un tomate, una tarjeta gris o incluso un papel negro, todos cerca de esta longitud de onda larga. ¿Lo veis? ¿Qué no ves, Eva? Vale, pues conectamos otra vez. Lo que estábamos diciendo es que, eh, que dos objetos tengan, sí, sí, a ello voy. Que dos objetos tengan la misma longitud de onda no implica que tengan el mismo color, porque, como hemos dicho, los objetos, vale, sí, transmiten una longitud de onda determinada, pero la capacidad de percibir el color se ve muy influenciada por la transmisión y la reflectancia. Por tanto, objetos que son de longitud de onda larga, por ejemplo, 650 nanómetros, se pueden percibir con colores diferentes, como un tomate y una tarjeta gris, si lo que reflejan, la luz de esa longitud de onda que refleja es diferente. Por ejemplo, la tarjeta gris, un momento que está... ¿Me oís? Es que está pasando una ambulancia. Vale, pues sigo. La tarjeta gris tiene una longitud de onda de 650, pero tiene un nivel de reflectancia del 25%. Entonces, el color resultante, que es procesado por nuestro cerebro, es gris. En cambio, el tomate tiene una longitud de onda de 650, pero un nivel de reflectancia de 45. Por tanto, lo percibimos en rojo. ¿Ahora mejor? Vale. En base a este porcentaje de reflectancia se han hecho como dos categorías. Una categoría que se denominan colores cromáticos, que son los colores o los objetos, porque los objetos y color a veces parecen lo mismo en estos términos. Son aquellas longitudes de onda que tienen altos porcentajes de reflectancia, ¿vale? Y bueno, esa reflectancia en términos de estos colores cromáticos se llama reflexión selectiva. Y los acromáticos, ¿vale? Es cuando su color
su porcentaje de reflectancia no varía a lo largo del espectro. Es decir, hay colores que tienen, dependiendo del nivel de reflectancia, pues podemos ver un azul más intenso o un azul más clarito, ¿vale? Esos son los colores cromáticos. En cambio, los acromáticos, que ya os adelanto, que es el blanco, el gris y el negro, son los que no varían en el nivel de reflectancia, ¿vale? Es decir, se perciben siempre como grises. ¿Vale? Es como colores vivos y colores grises, pues aquí se llaman colores cromáticos porque tienen diferentes intensidades, porque tienen diferentes porcentajes de reflectancia, o colores acromáticos, que son los grises, que no tienen diferentes porcentajes de reflectancia. ¿Se entiende? Bien, vamos paso a paso. Hay una frase de Isaac Newton que dijo: los rayos de luz, para hablar con propiedad, no tienen color. En ellos no hay nada más que cierta fuerza y disposición para suscitar una sensación de este o aquel color. ¿Qué opináis vosotros en base a lo que estamos diciendo? ¿Creéis que los rayos de luz inciden sobre la percepción de color? Sí, Nacho, exacto. No, no son los rayos de luz, sino la reflectancia del objeto. Eso es lo que incide sobre el color, ¿vale? De hecho, ahora veremos que existe una cosa que se llama constancia de luminosidad, que los objetos en sí, es decir, una camiseta verde, la vamos a ver verde, y constancia de color también, aun cuando esté debajo de un sol radiante o estemos en una habitación un poco más oscura, ¿vale? ¿Eso por qué? Porque está primero el nivel de reflectancia que refleja el objeto sobre el nivel de luminosidad, es decir, los rayos del sol o del fluorescente es la luminosidad, que también influye, pero en sí en la percepción de color lo que nos importa es la reflectancia del objeto. ¿Se entiende ahora mejor? Bien. Premisas fundamentales, ¿vale? En base a esto. En primer lugar, que los colores de un objeto no son más que la disposición a reflejar esta o aquella clase de rayos en mayor grado que otros objetos, ¿vale? Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que los colores los crea nuestro sistema perceptivo, ojo, ¿vale? Porque, de hecho, la conexión entre la longitud de onda y, es decir, los rayos que refleja, ¿no? Ese objeto, que es lo que llega a mi retina, y la experiencia que nosotros tenemos es a lo que llamamos color, pero es arbitraria, no existe un color verde que todos lo veamos con el mismo tono de verde. ¿Vale? Esto es algo, como dicen algunos alumnos cuando se los explico, que es un poco paranoia, ¿no? Porque nosotros en sí estamos viendo los objetos con colores, pero el color lo está creando tu sistema perceptivo en base a la luz que refleja ese objeto, ¿vale? Y a la experiencia que tú tienes sobre ese objeto o sobre ese color. A todos os habrá pasado, os habrán pasado en algún momento por algún grupo de WhatsApp y tal, la típica imagen de unos deportivos que algunos los ven azules y otros los ven rosas, ¿vale? Pues ese es un claro ejemplo, ¿no?, de ilusión óptica para el color, ¿vale? En el que eso ocurre porque los rayos que refleja el objeto están como en el límite de longitud de onda media y longitud de onda corta. Entonces hay quienes tenemos fotorreceptores, conos, ¿vale? Quienes tenemos los conos que lo perciben hacia la longitud de onda corta y otros que lo perciben hacia una longitud de onda media. Esa es la explicación para esa ilusión óptica. ¿Vale? Entonces, eso es importante, que tengamos en cuenta que los colores los crea nuestro sistema perceptivo, ¿vale?
Otra afirmación es que el color no es una propiedad de la longitud de onda, sino el medio por el que se vale el cerebro para informar de qué longitud de onda hay en la luz. Es decir, la luz que incide sobre el objeto va con una longitud de onda. Ya veremos que existen las longitud de onda corta, media o larga. El objeto refleja esa longitud de onda y es lo que llega a mis conos. Yo tengo conos para longitud de onda corta, conos para longitud de onda larga y conos para longitud de onda media. ¿De acuerdo? Entonces, el color en sí no es una propiedad de la longitud de onda, sino que la longitud de onda es el medio, ¿vale? Por el que nuestro sistema perceptivo pues dice, vale, ha llegado a una longitud de onda de 420, pues ese objeto debe de estar cerca de este color. Y así es como nuestro sistema perceptivo lo crea. ¿Se entiende? Vale, este tema, como casi todos los de esta asignatura, a lo mejor es un poco complejo, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vale, la pregunta de cómo logra exactamente el sistema nervioso convertir longitud de onda en la experiencia de color, de hecho todavía no se ha resuelto. Sabemos que ciertas longitudes de onda de los rayos de luz que refleja el objeto y que llega a nuestra retina y que es transducida en los conos fotorreceptores están asociados con ciertos colores, pero no sabemos cómo el cerebro transduce esa longitud de onda en un color y es capaz de identificar ese color. Todavía eso está un poco en el aire. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Sí, sí, es sorprendente. Se saben ya las áreas, ¿no?, cerebrales en las que se tiene lugar, pero en sí, cómo es la ruta, ¿no?, por decirlo así, la ruta cerebral no está muy clara. ¿Vale? Bien. Ahora bien, nos vamos a meter en tema de fotorreceptores, ¿vale? Aunque todavía no hay una respuesta clara, sí que existen sobre todo dos teorías que se han encargado de explicar, o al menos lo intentan, ¿no?, explicar cómo es la visión para el color, ¿vale? Es decir, pues empezaron, el primer experimento lo hizo Young y Helmut, ¿vale?, en un experimento psicofísico al que le llamaron igualación de colores. El experimento es el siguiente. Al participante, yo con mis pacientes en la cabeza, le ponen un color de muestra, ¿veis?, el violeta oscuro, y le dan tres luces diferentes, una roja, una verde y una azul. Y le dicen al participante que debe de mezclar esas tres luces de tal forma que la mezcla sea igual a la luz de muestra. ¿De acuerdo? Ese fue su primer experimento. ¿A qué hallazgos llegaron estos autores? Pues en primer lugar hallaron que ajustando correctamente las proporciones de esos tres colores, a los colores en este tema muchas veces le voy a llamar longitudes de onda, porque en sí un color es cuando lo verbaliza la persona, pero si no son rayos con cierta longitud de onda que el objeto está reflejando. ¿De acuerdo? Entonces, su primer descubrimiento, por decirlo así, fue que ajustando correctamente las proporciones de tres longitudes de onda en el campo de comparación era posible igualar el color por experimentar con el color de prueba, ¿de acuerdo? Es decir, con tres longitudes de onda podían llegar a cualquier color de prueba, ¿vale? La segunda conclusión, que fue de las más importantes, es que las personas con una visión cromática normal, es decir, sin patologías cromáticas, no podían igualar todas las longitudes de onda que se les pusieron como
como prueba solo 2 luces, sino que necesitaban 3, ¿vale? Y luego probaron con participantes con ciertos problemas para percibir el color y ahí llegaron a la conclusión de que ciertas personas con patologías en la percepción del color sí que podían reunir o llegar a un matiz, no era igual que el de prueba, pero sí que con 2 longitudes de onda podían igualar, ¿vale? De alguna manera el comparativo. ¿De acuerdo? ¿Se entienden estas 3 premisas? Bien. Esta teoría, bueno, de aquí surge una teoría, se llama teoría tricromática para el color o teoría de la visión cromática de John Helmholtz, ¿vale? El principal hallazgo fue de que las personas con una visión cromática normal no podían igualar todos los colores de muestra que se ponían si no usaban 3 luces, ¿vale? Sí, Eva, total. Y por tanto, su idea central, no se centraron en la patología, sino más bien en la población sana. A la conclusión a la que llegaron es que, vale, si todos los participantes, bueno, porque fue un experimento, yo aquí os lo cuento en 5 minutos, pero fue un experimento que les llevó muchos años, ¿no? Y bueno, hay mucha bibliografía sobre el tema. Llegaron a la conclusión de si todos los participantes durante todos estos años son capaces de igualar todos los colores de muestra partiendo de tres colores o 3 longitudes de onda, debemos de tener a nivel de retina, ¿vale? En nuestro sistema visual, 3 mecanismos receptores para estas 3 longitudes de onda diferentes, ¿vale? Es como que toda la percepción del color se puede llevar a cabo solo con 3 mecanismos receptores, ¿vale? Esta fue, bueno, de hecho, ya os lo adelanto que esta teoría sigue vigente hoy en día. Entonces, la luz, lo que ellos pensaron después de este gran hallazgo es que la luz de una longitud de onda en particular estimula estos 3 mecanismos y según el patrón de actividad de los 3 mecanismos, pues saldrá un color o saldrá otro, ¿vale? Por tanto, para ellos la percepción del color es el resultado de un patrón concreto de actividad impulsado por esos 3 mecanismos, ¿vale? Y que pues cada longitud de onda se representa por un patrón de actividad. Por ejemplo, los 3 mecanismos, a ver si viene aquí, ¿vale? Imaginaros que son 3 mecanismos, las flechas son los 3 mecanismos, entonces dijeron, pues cuando la flecha C está alta, la M baja y luego la L más baja, pues percibimos el azul. Cuando hay un patrón diferente, percibimos el verde. Y esa fue la conclusión a la que llegaron, ¿vale? A estos 3 mecanismos, ¿vale? Los asociaron, bueno, descubrieron que posteriormente que en los conos teníamos 3 pigmentos visuales diferentes, ¿vale? Que se encargaban de acoger y por tanto transducir 3 longitudes de onda diferentes, ¿vale? Al mecanismo que se encarga de transducir la longitud de onda corta le llamaron S, en el manual pone C, pero es S, ¿vale? En la mayoría de los manuales, o por eso he puesto aquí lo de ojo, yo los errores que voy viendo los voy poniendo en las diapositivas, tenemos que hacer una fe de ratas, creo yo. Está el mecanismo S, que es el pigmento visual de aquellos conos que se encargan de procesar y transducir la longitud de onda corta, los M, longitud de onda media, y los L, ¿vale? Al final es Small, Medium, Large, ¿vale? En inglés, L para pigmento visual para los de longitud de onda larga. ¿Se entiende? Entonces, ellos que descubrieron que existen 3 mecanismos que se traducen en 3 pigmentos visuales diferentes que están en los conos, ¿vale? Y que dependiendo de si lo que refleja el objeto es una longitud de onda larga, corta o media, pues se activará, bueno, se activan los 3 pigmentos visuales, pero por ejemplo, para una longitud de onda larga, pues el que más se activa es el L, el M a mitad y el S muy poco. Ese es su patrón de actividad de ese color.
¿Me seguís o me estoy yo aquí emocionando sola? Vale, a mí es que este tema la verdad es que me gusta mucho. Bien, se llegó a la conclusión, justo lo que acabo de decir, de que la percepción de los colores surge a partir de un patrón de actividad de estos receptores asociados con los conos, de estos pigmentos, ¿vale? Entonces está el SML, bueno, CML, y dependiendo de si está por ejemplo, el azul, ¿vale? Como el azul, los objetos que son azules lo que reflejan son longitudes de onda corta, pues el mecanismo, el pigmento visual para longitudes de onda corta está muy activo y luego ML. El rojo es el contrario, ¿vale? El rojo es longitud de onda larga, entonces el largo es el que está más alto y así. ¿Se ve? Vale. Posteriormente, bueno, asociado con esto, se descubrió el fenómeno metamerismo, que nos viene a decir que cuando dos estímulos con similar patrón de activación de conos tienden a percibirse idénticos, aunque físicamente son distintos, es porque el patrón de los conos prevalece sobre las diferencias físicas. Es decir, el metamerismo nos dice que si dos objetos tienen, imaginaros, reflejan azul, pero es un azul físicamente, es un azul diferente, no importa, porque lo importante es el patrón de actividad que le da nuestros conos, ¿vale? Entonces, esto es muy difícil de demostrar porque si lo haces con sujetos humanos, los sujetos humanos te pueden nombrar que ven azul, el otro puede decir que es un azul más verde, el otro puede decir que es un azul más amarillo, ¿vale? Un azul más clarito, un azul más fuerte, pero no importa lo que físicamente sean, porque lo que importa es el patrón de actividad que ese objeto haya creado en nuestros conos. ¿Vale? Es decir, que si dos objetos con este patrón, aunque físicamente los hayamos manipulado para que no sean azules, pero los objetos lanzan esa longitud de onda y en los conos los dos tienen este patrón, prevalece el patrón. ¿Vale? De hecho, se han hecho experimentos donde se manipulan las propiedades físicas en el laboratorio, claro, de los objetos, ¿vale? Pero como la longitud de onda del objeto activa en la retina del participante el mismo patrón de actividad en los conos, pues no hay nada que hacer, ¿vale? Es decir, el patrón de los conos prevalece sobre las diferencias físicas sutiles, ¿vale? Y bueno, hay un gran apartado en el manual de metamerismo y de metámeros, no entra para examen, pero si os interesa el tema, os recomiendo que lo leáis. Bien. Vale, pregunta debate grupal. Entonces, el apartado de metamerismo y metámeros, Paula. Bien. Pregunta debate grupal. ¿Necesitamos entonces 3 mecanismos para ver un color? ¿Qué pensáis? Sí, para verlos de forma nítida, ¿vale? Según la teoría tricromática, para ver un color de forma nítida, ¿vale? Tenemos 3 mecanismos para ver los colores. Eso sí, podemos ver color con 2 mecanismos, pero no va a ser el color tan nítido, ¿vale? Con tanta vividez como si tuviésemos 3 mecanismos, ¿vale? Entonces, la diferencia está en la nitidez. Por poderse se puede percibir color, pero va a ser diferente. De hecho, ahora cuando veamos las alteraciones asociadas al color, como el daltonismo, tiene que ver con esto. Los diferentes tipos de daltonismo están relacionados con la ausencia o, bueno, con la disfunción de uno de estos mecanismos. ¿Vale?
Personas con daltonismo es porque uno de los mecanismos, ya sea el de el L, el M o el S, está alterado o lo tiene disfuncional. En contra de lo que podamos pensar de que es como, yo al menos antes de estudiar la carrera, el daltonismo, no lo asociaba más con la visión y no tanto con la percepción y está relacionado con esto, con que sus conos, uno de los, algunos, los conos que tienen ciertos pigmentos disfuncionales, ya sean los de longitud de onda larga, corta o media. ¿De acuerdo? Sí, sí, Nacho. Vale, y con un solo mecanismo podríamos ver color. Qué gracia, Eva. Con un solo mecanismo podríamos ver color. Ya ves, sí, sí, Eva. No, ¿vale? Porque no podríamos comparar entre las longitudes de onda, ¿vale? Es decir, con un solo pigmento no es suficiente, ¿vale? Para establecer ese patrón y por tanto percibir el color. ¿Bien? Ahora, en relación con esto, he adelantado un poco, perdón, vamos a hablar de las deficiencias cromáticas. En numerosos casos clínicos se ha demostrado, pues bueno, que existen pacientes con dificultad para la percepción del color, ¿vale? De hecho, si en algún momento os dedicáis a la neuropsicología, yo siempre tengo ese sesgo, ya sabéis, en consulta pues vienen pacientes con una cromatopsia o con un daltonismo, ¿vale? Que no le damos importancia, pero ciertos trabajos, por ejemplo, como bombero, como policía, uno de los requisitos es no tener daltonismo, ¿vale? O si no, no pueden trabajar. Entonces es una patología que sí que, dependiendo del ambiente o del proyecto de profesión y de futuro que tengas, sí que puede interferir, ¿no? En muchos casos, estas deficiencias cromáticas no viene tanto de nacimiento, sino que viene pues como consecuencia de una ACV, un accidente cerebrovascular, un TC, un traumatismo cráneoencefálico o algún tumor. ¿Vale? Es verdad que la mayoría de los problemas con visión cromática son parciales, sobre todo es daltonismo, ¿vale? Y vienen pues por esta deficiencia cromática, es decir, sí que pueden percibir el color, pero no de la misma forma como la percibe una persona sin patología cromática, ¿vale? A ver, el monocromatismo es como la forma más abrupta junto con la cromatopsia, es la forma más rara de deficiencia cromática, es una ceguera al color, ¿vale? No tiene conos funcionales, ¿vale? Entonces el monocromatismo no está tan relacionado con la percepción como la cromatopsia, sino con el hecho de que el daño no está a nivel cerebral, ¿vale? Sino que está a nivel de fotorreceptor, no tiene conos. Entonces, cuando la longitud de onda llega a los conos, como no hay conos funcionales, pues no puede percibir con los conos. Solo percibe, la persona con monocromatismo solo percibe con los bastones. Entonces, lo que percibe, pues está en grises, ¿vale? Ve blanco, gris, negro. ¿Cómo le hemos llamado a estos colores? ¿Cromáticos o acromáticos? Acromáticos, ¿vale? Bien. Luego está el daltonismo, ¿vale? Hay tres tipos de daltonismo dependiendo del mecanismo que tenga disfuncional. El mecanismo, como está dentro del cono, a veces, o el pigmento, como está dentro del cono, a veces no se habla tanto de pigmento visual S, sino de cono para longitud de onda corta. ¿Me seguís en esta nomenclatura?
¿O os he perdido? Vale. La base de estos dicromatismos es que la persona tiene una ausencia de uno de los pigmentos visuales necesarios para la percepción del color. Por ejemplo, el protánope, que ahora lo veremos, carece del pigmento sensible a longitud de onda larga. Por tanto, los colores asociados con esta longitud de onda, dícese rojos, naranjas, amarillos, pues no los percibe de una forma diferente. Ahora lo veremos. Los dos tipos más comunes son la protanopía y la deuteranopía. Se heredan, son hereditarios, ¿vale? Y la tercera forma, que es el tritanope, es el menos estudiado y no es tan conocido, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Este sería el espectro habitual de colores. ¿Veis? Los rojos, naranjas, amarillos son de longitud larga media, porque ya a partir de 560, 600 es larga, y entre 550, 600 y 450, 500 media, y luego ya las ondas cortas. Entonces aquí en las medias tenemos amarillos verdes y en las cortas azulados violetas, ¿vale? A mí me recuerda los resultados de la resonancia, la verdad, porque también van así. Pues el protanope, ¿vale? El protánope, como hemos dicho, que tiene disfuncionales los conos para longitud larga, pues mirad cómo ve los rojos. ¿Lo veis? De hecho, es larga, pero en medio también se le ve alterado, porque solo percibe los amarillos. ¿Vale? El deuteránope percibe, lo que le falta es el mecanismo M, ¿vale? Entonces, solo percibe los cortitos y las de onda larga un poquito más intensas, pero tampoco, ¿vale? Es verdad que se afectan mucho, porque ya veréis que el mecanismo de longitud de onda media y el mecanismo de longitud de onda larga se solapan mucho, ¿vale? Y luego el último, pues se puede decir que solo ve los rojos, porque también el corto y el medio se solapa, y entonces todo esto lo tiene deficitario, ¿vale? Distorsionado. ¿Vais bien? Bien, a modo de conclusión, pues se puede establecer que la teoría tricromática explica el fenómeno de igualación del color y de la mezcla de colores, ¿vale? Y que de hecho sustenta a día de hoy todavía la mayoría de las deficiencias cromáticas. Todo esto que acabamos de explicar, el tema de los mecanismos, los patrones de activación, el metamirismo, todo eso va dentro de la teoría tricromática. Pero si yo pregunto por la teoría tricromática, ¿vale? Generalmente especifico. Describe brevemente la teoría tricromática, el experimento. Entonces, ponéis el experimento. Describe brevemente las deficiencias cromáticas según la teoría tricromática. Lo ponéis. Describe brevemente las premisas de la teoría tricromática. Las ponéis. ¿De acuerdo? Todo esto en lo de redacción, que a lo mejor es donde luego vais un poco más perdidos. Bien, ¿empezamos la segunda teoría del color, o queréis un descanso de 5-10 minutos? Estamos justo en la mitad. Vale, volvemos si queréis a las 7. ¿Vale? Que son nada, 8 minutos. Venga, pues hasta ahora. Vale, seguimos. Bien, la teoría tricromática fue la primera, ¿no?, que se expuso para explicar por qué percibimos o cómo percibimos los colores, ¿vale? Pero bueno, se quedaron muchas experiencias de la percepción del color que no explicaba esta teoría. Entonces, Hering decidió
a través de unos experimentos que ahora hablaremos denominados de posefecto, ¿vale? Utilizó las observaciones fenomenológicas en las que se le presentaban los estímulos al sujeto y los observadores describían qué estaban percibiendo. No detectaban si percibían o no percibían, como hablamos en los métodos psicofísicos, sino que describían qué percibían. Manipulaba Herin y sus colaboradores manipulaban los estímulos para ver en base a esas manipulaciones qué estaban percibiendo los sujetos, ¿de acuerdo? Hago aquí un parón, volviendo al tema 2, pero para integrar todo lo que, como ha comentado antes Eva, para integrar todo lo que vamos dando en las sesiones, a esta estrategia de doy un estímulo y recojo la descripción de lo que perciben los sujetos, ¿cómo se le llamaría? ¿Os acordáis de aquellas estrategias que vimos a principios de clase de descripción? Perfecto, ¿vale? Bueno, pues el resultado de esas observaciones a través de la estrategia de descripción fue la teoría del proceso oponente de la visión del color, según la cual, según esta teoría, la visión no está basada en tres mecanismos, sino que la visión cromática, la percepción del color se da por respuestas antagónicas generadas por dos mecanismos que o son sensibles a un color o lo son a otro. En esta teoría, los colores que se asociaron fueron los básicos. El verde se asoció con el rojo y el azul con el amarillo. Según esta teoría, aunque luego veremos que no es tan así, pero en sus primeros hallazgos, lo que nos dijo es que cuando llega a la longitud de onda, hay un mecanismo, neuronas oponentes, bueno, de hecho es una neurona, que si la neurona se excita, tú percibes el azul y si se inhibe, percibes el amarillo. O puede ser viceversa. Ahora vamos a ver qué tipos de neuronas hay para percibir estos colores básicos, ¿vale? ¿En qué se basaron? ¿Cuál era el experimento? Pues, o cuáles fueron los hallazgos que llevaron a Hering a estas conclusiones. En primer lugar, la primera conclusión fue que vio o contabilizó que todos los participantes cuando veían una imagen, imaginaros que ponemos en el centro de la pantalla un cuadro verde, solo verde, ¿vale? Durante un tiempo y luego quitas ese cuadrado y dejas una pantalla en blanca, pues los sujetos decían, cuando estaba la pantalla blanca después del cuadrado verde, los sujetos decían que veían un cuadrado rojo. A ese efecto se le llama post-efecto. A veces pasa mucho, por ejemplo, cuando estáis en una habitación y miráis fijamente a las lamas de la persiana, ¿vale? O a unas rejas y luego miráis a la pared en blanco, tenéis el posefecto de esa primera imagen. ¿Se entiende? Entonces, Hering vio que en esas observaciones, cuando ponía el verde, el posefecto era rojo y cuando ponía rojo era verde y el amarillo y el azul también se relacionaban así, ¿de acuerdo? Luego también, hablando con los participantes en otro experimento, porque esto, igual que en la primera teoría, pues se llevó a cabo muchos experimentos, concluyó que para la mayoría de las personas, incluso para nosotros hoy en día, es más fácil imaginar un verde azulado o un rojo amarillento que imaginar, por ejemplo, un rojo verdoso o un verde rojizo. Es como que los colores antagonistas son difíciles de imaginar juntos. Esto nos quiere decir pues, que había mecanismos que o reaccionaban al verde o reaccionaban al rojo, pero no es otro hallazgo más, ¿vale? Otra conclusión que le llevó a esta teoría es que en ciertas patologías cromáticas se detectó que las personas que no ven el color rojo tampoco veían el verde, pero sí veían el azul y el amarillo. Y los que no veían el azul y el amarillo, los que no veían el azul tampoco el amarillo, pero sí podían ver los otros dos. La conclusión principal a la que llegó con esta teoría es que los colores estaban emparejados y al igual que en el otro experimento vimos que
con 3 colores podíamos llegar a todos los colores y que habían 3 mecanismos a nivel de retina, pues aquí se dijo, si estos colores van emparejados, debe de haber algún mecanismo que funcione de forma antagonista, que funcione tanto para el rojo como para el verde y tanto como para el azul como para el amarillo. Bien. Erin propuso la existencia también de 3 mecanismos, porque metió el blanco-negro, ¿vale?, que funcionan de manera opuesta. Para Erin existen mecanismo blanco negativo, negro positivo, también puede ser al revés, negro negativo, blanco positivo, rojo positivo, verde negativo, y también están al revés, es decir, verde positivo y rojo negativo, y azul y el amarillo igual, ¿vale? Existen como 6 combinaciones, 6 mecanismos, que eso hace que percibamos uno u otro color, ¿vale? Y todos los colores, porque según la intensidad, es decir, entre el rojo y el verde, como hemos visto en el espectro, ¿vale?, pues está el amarillo, está el naranja. Dependiendo de la intensidad en la que respondan estos mecanismos, pues se pueden ver los colores extra, ¿vale?, que no pertenecen a los básicos. ¿Seguís un poco los descubrimientos de esta teoría? Bien, las investigaciones fisiológicas, ¿vale?, porque igual que antes hemos visto, está el experimento, están los hallazgos, y luego hemos visto que a nivel de la fisiología, de la anatomía, ¿vale?, de la fisiología de nuestro sistema visual, también respaldaban, ¿no?, la idea de que existían 3 pigmentos visuales. Pues aquí también se han hecho diferentes investigaciones fisiológicas y han encontrado la presencia de neuronas oponentes, ¿vale?, en la retina y también en el núcleo geniculado lateral del tálamo, ¿vale? Por tanto, sí que existen neuronas oponentes que responden al rojo o al verde y que responden al amarillo o al azul. Creo que con una gráfica lo vais a ver mejor. Por ejemplo, en esta, ¿os acordáis de que los palitos son potenciales de acción, ¿no? Esta neurona, teniendo en cuenta la actividad de esta neurona, ¿dónde está la neurona? ¿Dónde está su máxima actividad? ¿En qué longitud de onda? En el azul, en la de 450. ¿Y dónde está su nula actividad o su baja actividad? En el amarillo. Por tanto, ¿qué tipo de neurona va a ser? Es una neurona oponente, pero ¿cómo? ¿Azul excitatoria, amarillo inhibitoria o al revés? Exacto, azul excitatoria, amarillo inhibitoria. Es una neurona que ya está configurada así, de tal forma que responde con muchos potenciales de acción cuando le llega la longitud de onda para el azul, ¿vale? Y responde con mucha inhibición cuando le llega la longitud de onda para el amarillo. Quizás sí se entienda más, ¿no? Supongo que ahora también estaréis viendo todos esos conceptos básicos del potencial de acción y tal que os conté que nos iba a servir para toda la asignatura, ahora estaréis viendo que es así. Vale, ¿y la neurona de la derecha? ¿Qué configuración consideráis que tiene en estos términos? Exacto, rojo excitatorio, verde inhibitorio. Exacto, Nairai. ¿Vale? Y bueno, ahí también pongo que ojo, que también existen rojo inhibitorio, verde excitatorio, ¿vale? Y viceversa. Es decir, existen como 4 configuraciones. Tomando en conjunto lo explicado hasta ahora, la visión del color se forma por la acción de 3 receptores, ¿vale? Es decir, tenemos 3 pigmentos a nivel de conos, ¿vale? Y luego tenemos neuronas oponentes. Estas neuronas oponentes han descubierto que son neuronas ganglionares. ¿Os acordáis en la retina dónde estaban las ganglionares?
¿estaban cerca de los fotorreceptores o eran las que ya salían? Vale, antes del nervio óptico, exacto, son con las que se conforma el nervio óptico. Pues las neuronas oponentes son las ganglionares de la retina, ¿de acuerdo? Nos preguntamos, ¿son importantes las neuronas oponentes o podríamos percibir solo con los tres mecanismos? Pues a ver, son necesarias porque su acción, como he puesto ahí, implica una transmisión de la información más detallada del estímulo. Podríamos percibir el color solo con los tres mecanismos, ya percibiríamos color. Pero se puede decir que las neuronas oponentes aportan más información. En este ejemplo, que es un poco confuso, ¿vale? Por ejemplo, tenemos receptores M para longitudes de onda media y receptores L, ¿vale? Y tenemos dos longitudes de onda, la 1 y la 2, ¿vale? Eso en A. En B tenemos la respuesta de los receptores M a la longitud de onda 1 y de los receptores L a la longitud de onda 1. Igual, los receptores M y L a la longitud de onda 2. En el manual en la gráfica hay un error porque esto debería ser menos. Es decir, parece ser que el patrón de actividad para la longitud de onda 1 es M más alto que L y el patrón que, por tanto, ¿qué color podría estar aquí? ¿Un color de longitud de onda larga, por ejemplo, un rojo, o uno de longitud de onda media, por ejemplo, un verde? Esta pregunta es difícil, la verdad. Sí, en el 1. Sí, un amarillo naranja o incluso un verde. Un rojo, Paula, no puede ser porque la actividad de los pigmentos L, que es para longitud de onda larga, es más baja, ¿vale? Un verde, un amarillo, ¿vale? Todos aquellos colores que estén con longitud de onda media, ¿vale? Y aquí hay un error, M es más baja y L es más alta. Y esto pues podría ser un rojo, el 2 podría ser un rojo, ¿vale? Si nos quedamos solo aquí, pues bueno, tenemos la respuesta de los receptores. En cambio, si vemos cómo responde una neurona oponente, ¿vale? Responde bajo para el verde y alta para el rojo. Entonces nos da como mayor información, ¿vale? Es como que la neurona oponente está... confirma lo que nos dicen los fotorreceptores. Viendo estos fotorreceptores, estos mecanismos, podemos decir que el 1, como hemos dicho, es verde, pero también podríamos decir que es amarillo. Y que el 2 es rojo, pero también podríamos decir que es naranja, ¿vale? En cambio, cuando vemos una neurona oponente que responde muy alto a la longitud de onda 2 y muy bajo a la longitud de onda 1, quiere decir que esa neurona, ¿vale? Responde con más a la longitud de onda larga, por tanto será una más en rojo y ya sabemos que es una menos en verde. Entonces ya sabemos que este color, que no sabíamos si era verde, amarillo o yo qué sé, es verde. ¿Me seguís? Es que mis esquemas a veces... ¿Pero me seguís? Todo esto para decir que necesitamos las neuronas oponentes porque especifican o detallan más el contenido. ¿De acuerdo? Claro. Bien. Bueno, Eva, pues si tienes alguna duda concreta, no me comentas. Ahora vamos a combinar ambas teorías, que es lo que hoy en día, ¿vale? Tiene como más apoyo. Lo primero es que la teoría tricromática describe lo que sucede al principio del procesamiento del color. Es decir, es real que en los receptores se da la igualación de colores, esa combinación de todos los colores para llegar a los extra, y que en la retina tenemos 3 tipos de cono, ¿vale? Que se requiere un mínimo de 3 para llegar a todos los colores del espectro, aunque con 2 también podríamos percibir los colores con menos nitidez. ¿De acuerdo?
Entonces, la tricromática confirma lo que ocurre a nivel de retina y la del proceso oponente describe los eventos que ocurren después de la retina, ya a nivel de ganglionar, nervio óptico, tálamo o incluso corteza visual, como ahora veremos. ¿Bien? Esto es un poco la repetición. De hecho, los 3 tipos de conos interactúan con las células oponentes. ¿Os acordáis de la convergencia, no? Que los conos interactúan con las ganglionares. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un paso, podríamos decir que desde el objeto hasta la retina, eso es lo que explica la tricromática, y desde la ganglionar hasta la percepción del color es lo que explica la teoría oponente. En la actualidad ambas teorías están vigentes, son correctas y se complementan, ya que, bueno, como acabo de decir, cada una pues describe mecanismos fisiológicos de distintos lugares, ¿vale? Aquí vuelvo a repetir las 2 etapas. Receptores responden con diversos patrones de activación a distintas longitudes de onda, es decir, pigmentos visuales o conos responden con diferentes patrones a distintas longitudes. Teoría tricromática. Neuronas oponentes integran la señal que le llegan de los receptores, ¿vale? Y tienen una complexión o una configuración más menos, ¿vale? Con los básicos, teoría del proceso oponente. Bien, hemos visto lo que nos dicen las 2 teorías. Ahora, ¿qué pasa a nivel cerebral? ¿Vale? Es decir, a nivel de corteza cerebral. El nervio óptico, ¿vale? La información pasa por fotorreceptores, bipolares, ganglionares, nervio óptico. De nervio óptico va a tálamo. Tálamo es una estructura, supongo que lo daréis en anatomía, por la que pasa toda la información perceptiva, excepto la olfativa. Ya lo veremos en la sesión 10. Creo que tenemos los sentidos químicos. Sí, creo que sí. Y de tálamo va a corteza cerebral, ¿vale? ¿Cómo va a ¿qué rutas existen desde el tálamo a la corteza visual? Pues existen 2 rutas. Hay una corriente que se llama dorsal y una corriente que se llama ventral. Cuando la corriente dorsal, es decir, de tálamo hacia occipital, bueno, el occipital es donde está la corteza visual primaria, ¿vale? De occipital a la información, imaginaros que, no quiero liaros, de tálamo llega a occipital y de occipital puede pasar a parietal o a temporal. Cuando la información va sobre color, ¿vale? Otras cualidades de los objetos, va a parietal. Cuando la información va sobre la localización de un objeto, va a ventral, a temporal. Entonces, con respecto a la percepción visual, existen 2 corrientes. Cuando nosotros ya hemos percibido el objeto visualmente, para completar y poder identificar ese objeto, las cualidades relacionadas con el objeto, con la identificación del objeto, forma, color, sonido, ¿vale? Viajan al lóbulo parietal por la corriente dorsal, y si más que identificar ese objeto queremos saber dónde está ese objeto, esa información nos la da el lóbulo temporal. Entonces se encarga la corriente ventral, ¿vale? Esto es importante porque de cara a pacientes que os puedan llegar a consulta, cuando un paciente que sabe dónde está un objeto, pero no lo identifica, es un paciente que tiene daño a nivel de corriente dorsal. Luego, un paciente que sabe, identifica perfectamente un objeto, pero no sabe dónde ubicarlo, ¿vale? Pues es un paciente que tiene daño a nivel de corriente ventral. En términos de percepción de color, quedaros que está asociada con la corriente dorsal, ¿de acuerdo? El color en la corteza cerebral. Bueno, como ya hemos dicho antes, las neuronas ganglionares son oponentes, y también hemos visto que existían neuronas en el tálamo que también eran oponentes, ¿vale? Además, se ha demostrado que existen neuronas oponentes en la corteza visual primaria, que también se llama corteza estriada. Sí, Eva.
No, no tanto de cerca o lejos, sino por ejemplo, identifica que es un cepillo de dientes, pero no sabe dónde suele dejar ese cepillo de dientes. Es como una desorientación, ¿vale? Vale, la corteza estriada es corteza visual primaria, es a donde va esa información desde el nervio óptico, pasa por tálamo y va a la corteza estriada o visual primaria. Ahí también se ha visto que existen neuronas oponentes y en otras áreas de las corrientes de procesamiento también. Vale, ciertas cuestiones aún no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿dónde se procesa la información que nos llega sobre la longitud de onda? Es lo que hemos visto antes. ¿Dónde se determina la percepción del color? Ahora mismo todo esto está en investigación actual. ¿Vale? De hecho, yo misma estoy colaborando con un grupo de la Universidad Autónoma de Madrid que está investigando sobre esto. A nivel de electroencefalograma, ver qué ocurre en la señal cerebral, en la señal eléctrica cerebral, cuando estamos percibiendo objetos con color y objetos en grises, por ejemplo. ¿Vale? Bien, pasamos de apartado. Lo que hemos hablado antes. ¿Qué pasa con los colores cuando estamos en condiciones de iluminación constante? Es decir, lo que he dicho antes, un jersey verde bajo el sol se va a percibir como verde también bajo un tubo fluorescente. Sí se percibe como verde, puede tener varios matices de brillo, pero el hecho de que los objetos tengan el mismo color o su color constante, aunque esté debajo de diferentes condiciones de iluminación, ¿vale? Se denomina constancia del color. Es el fenómeno por el cual percibimos que los colores de los objetos son relativamente estables, incluso en condiciones de iluminación cambiante. ¿Se entiende esto? ¿Y esto por qué creéis que es? ¿De qué hemos dicho que dependía la percepción del color? De la transmisión y de... Exacto, por su reflectancia, ¿vale? Porque prima la reflectancia sobre la iluminación. Otro fenómeno asociado a la constancia del color es la constancia de la luminosidad, que explica, ¿vale?, por qué podemos percibir blancos, grises y negros casi con el mismo matiz bajo distintas iluminaciones, ¿vale? Aquí vamos un poco a las sombras, ahora lo veremos. Por ejemplo, la cantidad de luz que llega al ojo desde un objeto depende de dos cosas. Y esto ya lo hemos visto, pero bueno, ahora ya es como más, está escrito. De la iluminación, que es la luz que llega a ese objeto, y de la reflectancia, que es la proporción de luz que refleja ese objeto a nuestros ojos. ¿Vale? El hecho de que tenga lugar la constancia de luminosidad es porque nuestra percepción de luminosidad, al igual que nuestra percepción del color, no se basa en la iluminación, se basa en la reflectancia, ¿vale? Son dos conceptos relacionados. La constancia del color y la constancia de la luminosidad se dan o tienen lugar porque la reflectancia puede o gana a la iluminación. ¿Se entiende? Bien. Además, se ha demostrado, bueno, el hecho de que, por ejemplo, el tema de los colores acromáticos es que, bueno, se ha investigado mucho sobre ello y se ha visto que los negros son negros porque reflejan muy poquita luz, tienen un 5% de reflectancia aproximadamente. Los grises, hay tantos matices de grises porque tienen entre un 10 y un 70, y los objetos blancos reflejan entre el 80 y el 95% de la luz recibida, ¿vale? Entonces, es importante ver, como hemos visto antes, que la reflectancia influye en
el porcentaje de reflectancia influye en el hecho de cómo percibimos el color, aunque a lo mejor la longitud de onda sea lo mismo, al igual que hemos visto con el tomate y la hoja gris. ¿De acuerdo? Bien. Otro aspecto, las sombras, ¿vale? En condiciones de iluminación desigual ya no me importa tanto por qué se percibe el objeto, el color del objeto, esa constancia de luminosidad o esa constancia de color. Aquí lo que me importa es, en condiciones de iluminación cambiante, ¿vale? ¿Por qué nuestro sistema es capaz de percibir la caja como un objeto individual y no la caja como si fuese todo esto? ¿Me seguís? ¿Y qué hace nuestro sistema para percibir la caja como un objeto y la sombra como una sombra? ¿Vale? Pues se basa en ciertas estrategias. La estrategia número 1 es que el sistema perceptivo se basa en los bordes, distinguiendo entre borde de reflectancia, el borde de reflectancia es cuando pasamos de un color a otro, y borde de iluminación, que es entre una sombra, por ejemplo, aquí sería entre la sombra y el objeto. Entonces es como que toma información de esos dos bordes y es capaz de percibir el objeto por separado de la sombra. La estrategia, otra estrategia que está relacionada también con los bordes es que se basa en la información de las sombras, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí, ¿vale? Sigue basándose en el borde, ¿ves? Aquí sabe que este borde, ¿este qué sería? ¿Borde de reflectancia o borde de iluminación? Justo este. Iluminación. ¿Y este? Muy bien. La estrategia número 2, y ya con esto acabo con la teoría de hoy, además de los bordes, se basa en la orientación de las superficies. Es decir, además de la información que nos pueden dar los bordes para ver lo que es iluminación y lo que es reflectancia, nos basamos en la información de la orientación de las superficies porque si un objeto está a la sombra no refleja lo mismo que si está justo en condiciones de iluminación directa. Ahora lo vamos a ver. En los dos ejemplos, esto lo he cambiado porque creo que se explica un poco mejor así. Ahora subo estas diapositivas nuevas, ¿vale? Es lo mismo, pero lo he mejorado. A ver, en ambos, el 1, ¿vale? Vamos a comparar. El 1, los dos unos y los dos doses, ¿vale? Tienen igual reflectancia, ¿vale? Los 1 tienen un nivel de reflectancia similar entre ellos y los doses igual, pero se perciben diferentes. ¿Por qué pensáis que se perciben diferentes? Por ejemplo, los doses. Decir cualquier cosa que se os venga a la cabeza. No exactamente, es porque si veis en la A, aquí 1 y 2 les está dando la luz directamente. En la A, es que no sé si lo veis, la superficie hace como una especie de onda. Entonces 2 está en la sombra, ¿vale? Sí, por las dobleces, como dice Eva, por la forma, como dice Leila, ¿vale? Entonces, el rectángulo 2 de A está en la sombra y el rectángulo 2 de B le da la luz directamente, ¿vale? ¿Y a qué premisa se ha llegado? Creo que está aquí. A que el sistema perceptivo sigue esta regla. Si dos objetos reflejan la misma cantidad de luz y uno está en la sombra, este tiende a verse más clarito. Es muy parecido a las ilusiones ópticas que vimos. ¿Por qué pensáis que esto puede ser también?
¿O con qué está relacionado? ¿Os acordáis con la parrilla de Hermann? Y a nivel fisiológico, ¿qué explicaba la parrilla de Hermann? ¿Os acordáis? Exacto, pero por inhibición lateral. ¿Os acordáis? El hecho de que las vecinas se inhibían más, menos y en función del grado de luz. De hecho, dijimos, cuanto más luz le llegue a un sujeto según el fondo, ¿vale? Pues más oscuro se ve y cuanto menos luz, pues más clarito se veía. Pues aquí pasa igual. Como está en la sombra, ¿vale? Recibe menos iluminación y aunque tenga el mismo patrón de reflectancia que este se ve más clarito, ¿vale? Y chicos, con esto he terminado por hoy, ¿vale? Me río porque seguro que tenéis la cabeza que os va a estallar, o a lo mejor no. Al final el tema del color son las dos teorías, con todo lo que ello implica, ¿vale? Y ya este último tramo de constancia de luminosidad, constancia de color, ¿vale? Y las dos estrategias, ¿de acuerdo? Vale, el caso práctico. No, Ana María, siempre pasa con este examen que como lo estudiáis tanto, eh, luego los resultados son bastante buenos, la verdad, hay de todo, pero no, a mí miedo no me da, porque lo estudiáis y bueno, ya se quedará. A ver, y además hay pocas enfermedades, solo están las deficiencias cromáticas, creo. Bueno, y alguna de atención. ¿Qué es la cromatopsia? Áreas neuroanatómicas, consecuencias psicológicas. Yo, bueno, he traído aquí la definición, ¿vale? Bueno, en la pérdida de la percepción de colores, resultante de una lesión a nivel de corteza. Aquí no hay un daño, una deficiencia cromática, es decir, aquí el paciente no puede ver parcialmente algunos colores como pasaba en el daltonismo. ¿Por qué creéis? ¿Por qué creéis que, que, mm, que la consecuencia a nivel perceptivo es tan radical? Viene muy influida, claro, por la lesión. No es por la lesión, María Carolina. No hay una disfunción a nivel de conos, ¿vale? Los conos funcionan perfectamente, la información llega al cerebro, pero justo donde se debe de dar la percepción, en la corteza cerebral, ¿vale? En esa corriente dorsal que hemos visto, ¿vale? En ese parietal, que es donde está la corteza de asociación visual, bueno, entre el occipital y el parietal, ahí hay una disfunción. Entonces, la longitud de onda se refleja por los objetos, llega a nivel de retina, llega a nivel de tálamo, pero cuando llega a corteza cerebral no se da la percepción. ¿De acuerdo? Si hubiese una disfunción a nivel de conos, una disfunción total, sería el monocromatismo que hemos visto antes y por tanto sí que podría haber negros, blancos y grises, por ejemplo. ¿Vale? Luego, ¿qué áreas neuroanatómicas? Pues lesiones en occipital, temporal, ventromedial, ¿vale? Área fusiforme, área lingual, habréis encontrado, es decir, tiene lesiones generalizadas desde el occipital hacia arriba y desde el occipital hacia abajo. Es como que todas las cortezas de asociación son aquellas que ayudan o apoyan a las cortezas primarias,
en este caso la corteza primaria es la visual, y por tanto todo eso lo tiene dañado. ¿Vale? ¿Qué consecuencias psicológicas? Pues aquí no hay estudios específicos, lo que ya he comentado. Algunos trastornos asociados son la ansiedad y la depresión. Entonces vais a tener que hablar de ansiedad y depresión en personas con alteraciones perceptivas. A lo mejor no encontráis mucho, pero bueno, lo que encontréis, ¿vale? Si no es con ansiedad y depresión con personas con acromatopsia, sí con personas que tengan alteración perceptiva visual, ¿vale? Y luego los tratamientos actuales, pues bueno, lentes y filtros específicos, ya sabéis, y mucha terapia psicológica para la adaptación funcional del paciente, ¿vale? Yo aquí he puesto un esquema, repito, voy a subir las diapositivas, voy a poner el artículo y ya vosotros pues empezáis a funcionar. ¿Dudas con respecto al caso clínico? Sí, sí, Ana María, soy consciente de ello. ¿Pero te ha quedado claro con lo que hemos hablado aquí? Sí, Claudia, es como un informe. ¿Vale? Tienes la explicación en la sesión anterior. Vale, Leila. Sí, sí, es como os dije, cuando explicamos la actividad, sobre todo las entregables, porque ya las otras dos son tipo test, siempre os dejamos ahí esa semana, por eso a mí me gusta hacer siempre el Learning by Doing feedback seguido, porque así luego incluso en la tercera semana podéis presentar. Porque cuando explicamos la actividad, pues es como para presentarla, que busquéis, que vengáis aquí con dudas, pero en sí hoy pues es como la confirmación, ¿no? Que abordamos. Es la primera edición que lo hago así, con el feedback, y creo que está, bueno, al menos lo que llevamos, creo que está funcionando mejor que cuando el feedback lo damos al final, ¿vale? Porque al fin y al cabo, el feedback es ayudaros, ¿no?, a ejecutar la actividad, y lo mismo es que subáis la actividad, os demos un feedback y la tengáis que volver a subir, a que lo demos aquí y ya la subáis directamente. De hecho, creo que con el mapa conceptual hemos funcionado muy bien porque bueno, ya lo he dicho al principio de la sesión. Sí. Así que ya la semana que viene, el viernes que viene, los viernes los dedico sobre todo a la corrección, jueves, viernes. Entonces me pondré con ello y, y los que estén corregiré, pero vamos, esta semana he seguido corrigiendo la SUCE 1, ¿vale? Sin problema. Y nada, por mi parte, eso es todo. Ya la semana que viene vemos percepción auditiva, ya cambiamos, y terminamos con la UC2 y esto va que vuela. Nada, muchas gracias a vosotros. Igualmente, estoy a vuestra disposición y subo ahora las diapositivas. Eva, que sé que tú las imprimes y lo siento, así que agrega de alguna forma esta diapositiva, ¿vale? Sobre todo la última, que es la que he cambiado. A veces pienso en ti y es un defecto docente que tengo. Vale, pues aprenderéis, al menos conmigo, a no imprimirlas. Vale, vale. Vale, bueno. Generalmente no cambio mucho. En esta es un poco más porque a la hora de estudiar digo lo mismo, así lo entienden mejor. ¿Vale? Y nada, lunes o martes os subo las diapositivas ya de la que viene. Vale. Que vaya bien, chicos.